Juan Manuel, le digo a la audiencia, estamos con Juan Manuel Germano, titular de Isonomía Consultores. ¿Cómo imaginás la oposición o las oposiciones, cómo va a responder en esto? Bueno, sí, en realidad es las oposiciones. Sí, las. La verdad que cuando termina ganando Milei, todo el foco estuvo puesto en la dinámica legislativa parlamentaria de Juntos por el Cambio. Se rompía, no se rompía, quiénes apoyaban, quiénes apoyarían, quiénes no apoyarían. Y el foco estuvo puesto ahí y nos olvidamos que todavía está en un proceso de asimilación, de que el peronismo perdió las elecciones. Históricamente, cuando eso ocurre, trae consecuencias al interior del peronismo. Y ahí, sobre todo, pensando en términos parlamentarios, ¿no? A mí me da la impresión de que vamos a tener el año que viene elección de autoridades del PJ. Hoy el presidente del PJ es Alberto Fernández, que por supuesto no lo será. Ahí también se abre una pelea. Yo creo que el peronismo, hoy por hoy, alguna parte, si quieres, más dura del kirchnerismo, aunque tampoco tanto el kirchnerismo hasta ahora ha salido fuertemente, pero me parece que es una reacción más inercial que va a tener en contra de todo esto. Pero también me da la impresión, sobre todo después de la baja de transferencias discrecionales, algunas jugadas que está haciendo el gobierno de Milei, que parte del peronismo estará viendo cómo se reconfigura todo esto. Vos ya empezás a tener algunos bloques con diputados de algunas provincias que empiezan a armar pequeños bloques de 6, 8, 10 diputados. Sí, como que la fragmentación que vivió Juntos por el Cambio rápidamente en el Parlamento se empieza a dar en Unión por la Patria. ¿Qué es lo razonable? Entonces, yo creo que vas a ir a un Parlamento donde el radicalismo está en tensión, donde, bueno, Juntos por el Cambio se rompió y las partes están todavía reacomodándose, donde el peronismo ya empieza a reacomodarse. Vas a ir a un Parlamento, entre muchas comillas, más a la Brasil, ¿no? Como con muchos bloques, que eso es, por un lado, interesante para un gobierno, porque tiene más posibilidades de ir nucleando adhesiones. Es lento y es costoso, ¿no? Digo, eso también es cierto. A veces, negociar con un bloque grande a veces es más fácil con muchos bloques, pero negociar con un bloque grande hoy no va a pasar. Entonces ahí se abre una dinámica novedosa. En general, el Congreso argentino, cuando tiene estas características, no termina funcionando demasiado bien, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ahora ya no se dice más, pero lo que se decía de Perú en un momento donde, bueno, la política no funciona en Perú, pero la economía sí, y el país avanza, ¿no? El mismo presidente del Banco Central desde hace décadas. Argentina, cuando la política y la economía no están acomodadas, en general la cosa no fluye. Entonces ahí me parece que es un gran eje de alarma. Y también me parece, un poco de la mano de la pregunta del bloque anterior, que parte de los votantes que adhieren a Javier Milei, la verdad que tampoco tienen ganas de quedarse en su casa. Buena parte de sus votantes son votantes que están dispuestos a estar en la calle. A estar en la calle. Y no hablo de esto de enfrentamientos. No. Lo que hablo es de un baile, si querés, ¿no? Entre un tango, ¿no? Entre donde un día marchan unos, pero otro día marchan otros y muestran que acá se está bancando y otro día marchan otros. Digo, me parece que la calle va a ser un factor de análisis político, pero también mirando al votante de Milei, al votante duro de Milei, que me da la impresión de que tiene ganas de que le vaya bien. Bueno, se vio el domingo en la plaza, ¿no? Correcto. Sin ser mayorías o mayoritarios, digamos, con un discurso muy realista, la gente acompañó. Correcto. Me parece que esto... Es algo que en ese primer momento apareció de manera genuina. Por supuesto que no son las movilizaciones masivas que por ahí el peronismo del pasado nos tiene acostumbrados, pero la verdad que sin aparatos, sin burocracia, etcétera, me parece que fue una cantidad muy digna de personas que fueron a la plaza. Sí, totalmente. Digo, ahí hay un factor de esperanza actualmente que tiene que ver con, bueno, que el 56% de los argentinos en segunda vuelta lo votó. No, y aparte hay otro dato que a mí me llamó la atención el domingo pasado. La CGT no fue.
La UIA tampoco fue. Digamos, son datos que en la política no se acostumbraba. Cada vez que asumía un presidente, los trabajadores estaban. Se dio otro dato en el cual se suspenden todas las obras públicas, que yo creo que puede ser parcial o temporario, porque es muy difícil parar todo el sistema de obra pública en la Argentina. Digo, están pasando situaciones donde, y ahí ahora viene la pregunta, yo creo que hay dos figuras que van a tener un rol central en toda esta alquimia de consensos que se necesitan. Que estoy hablando de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y Victoria Villarruel como presidente del Senado de la Nación. Correcto. Me parece que, ¿cómo evaluás estas figuras que no son conocidas, son jóvenes, con poca experiencia legislativa, para un momento muy delicado, ¿no? Bueno, arrancando por Villarruel, que la que ya sabíamos, digamos, la que fuimos conociendo, o volviendo a conocer, si se quiere, a mí me da la impresión de que es una figura política que si bien ha sido un poco golpeada, ¿no? En el reparto, cuando fue en la letra chica, debe ser de las más golpeadas. Debe ser de las más golpeadas, sí. También es cierto que yo creo que es una dirigente con un proyecto propio de ella misma. No creo que sea una figura que viene ahí a cumplir la vicepresidencia. Me parece que también tiene una agenda propia y que tiene ganas. Que su momento podrá ser después, no lo sé, pero me la imagino como una dirigente, como una de las voceras. Y con un rol más que relevante por su propio cargo. El caso de Menem, ahí me parece que fue una jugada audaz, un dirigente con poca experiencia legislativa o parlamentaria. Se barajó la idea de Ritondo, se barajó la idea mucho de Randazzo. En mi mirada, un nombre como Pichetto también hubiese estado seguro en el podio para ocupar ese lugar. Termina eligiendo a alguien propio. Me parece una jugada audaz, donde yo hablaba con algunos legisladores que me decían: no tengo el celular, no tengo el teléfono de Menem todavía. No lo conozco. No lo conozco, lo tengo que buscar. Tiene todo un momento para crear su propia dinámica, para crear su propio manejo legislativo y de vuelta ir armando vínculos con gran parte del poder parlamentario, que literalmente no lo conocen. Por eso te planteaba, y la nota editorial de hoy fue un cambio de era, porque creo que este tipo de situaciones son una novedad en la política. El manual de la historia de la política argentina no te diría que hagas eso. Exactamente. Esto no lo digo ni críticamente, es un dato descriptivo. Objetivo. El manual no te diría eso. Por eso me parece que hay audacia. El manual te diría: recostate más en Macri. Bueno, no lo hizo. Le dio un lugar a Schiaretti, a gente de Schiaretti. Le dio lugar a gente de Massa. Sí. Digo, Michel por ahora sigue en aduana, Marco Labaña sigue en INDEC, entre Rollón. Digo, hay gente. El turismo sigue la misma persona que Martínez. Y hay segundas líneas también que se mantienen. Sí. Digo, evidentemente es un fenómeno de este gobierno que tenemos que empezar a conocer, que vamos a empezar a conocer. No solo por su forma de liderazgo, sino también porque no está haciendo lo que el manual indicaría. Ni bueno ni malo. Es otra forma, por eso es una nueva era. Sí. Comparto, es una nueva era. Después lo que sí me parece relevante, y vamos a mirar mucho, es la figura de Milei. Que también la figura de Milei la tenemos que ir conociendo en gestión. Yo, a priori, el Milei de hace 6 meses, o 8 meses, o un año, a mí me parecía hiperdogmático. El Milei de los últimos meses y el de Milei presidente, le encuentro dosis de pragmatismo altas.
Sí, yo creo que Muy hay altas. un cambio. Interesante. Yo siempre decía, hay que ver el discurso del 13 de agosto o la noche o las primeras horas del 14 de agosto cuando gana las PASO y el discurso del 19 de noviembre, ganador y ya electo presidente de la República. Son dos discursos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y fíjate que gente que lo acompañó mucho durante el proceso de la campaña ha quedado corrida en función de decisiones pragmáticas, pueden ser buenas o malas, pero pragmáticas al fin. Ahí me parece que ahí hay un Milei que no conocíamos. Sí creo que es un Milei un poco anárquico, ¿no? A veces en la toma de decisiones. Un gobierno que comunicacionalmente todavía está como acomodándose, lleva pocos días, y es algo también a seguir, ¿no? Digamos, cómo termina, cuál termina siendo ese hilo narrativo, ¿no? Los norteamericanos llaman el storytelling, digamos, cómo contás el cuento, cómo contás tu propia historia, ¿no? Porque él tiene para mí un monomandato que es inflacionario, bajar la inflación, y después tiene un segundo mandato de ir contra los privilegios de la casta. Sí. Digo, esas son las dos cosas que a Milei le dan sentido. Y es donde me parece que tal vez lo jugaremos en el proceso. Sí, está, digamos, como empezando a transitar eso. Juan Manuel, se terminó el tiempo, te agradezco muchísimo. Supongo que ya el año que viene te volveremos a convocar para, seguir analizando por ahí los primeros meses de Milei, que también creo que ahora va a venir otro dato importante, digamos, en este transcurso diciembre, enero, febrero, con inflaciones altas, índices altos, y el 1 de marzo, cuando se abra el periodo legislativo, me parece que también es una fecha que hay que ponerla en agenda y en el radar, ¿no? Totalmente. Te agradezco mucho, voy a hacer el cierre del programa. Permiso. El dato futurar de hoy tiene que ver con una reunión aproximadamente de 15-20 días atrás, después del 19 de noviembre, donde ya había sido ungido presidente Javier Milei. Una reunión de dirigentes de Encuentro Republicano, el partido que lidera o el grupo que lidera el diputado nacional Ricardo López Murphy. Yo el día lunes, acá en Chacra TV, con Karina Rodríguez, en el noticiero del mediodía, decía que a veces los egos en política juegan en contra. Y lo que pasó en esa reunión es estrictamente un tema de egos. Un grupo de dirigentes le pidió al doctor López Murphy por qué no había acercamiento al nuevo gobierno, ya que había ideas muy similares en la cual compartían. El doctor López Murphy, diputado nacional, dijo: porque yo estoy muy ofendido debido a que me trató muy mal en la campaña. Uno de ellos le dijo: bueno, pero me parece que se puede hablar. No, él me tiene que hablar a mí y pedirme disculpas. Por eso digo, a veces los egos en política son muchísimo más importantes que la política en sí, que las políticas en sí. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado este programa. Esto es Futurar, pensar y hacer. La semana que viene nos vemos. Comenzaron las obras del nuevo hospital de Mariano Acosta.
Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Otra vez acá, en Chacra TV, en Futurar. Pensar y hacer. Y que se transmite por el 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y en los cable operadores de todo el país. Y en una semana de la nueva era, que esa va a ser la nota editorial, nueva era política, nuevo gobierno, Javier Milei, presidente de la República, y un martes virulento, un martes con noticias, un martes donde vino medidas económicas y fiscales muy fuertes, con una devaluación de más del 50%, el dólar oficial se clavó en 800 pesos, retenciones a excepción de la soja que aumentaron todas las economías regionales hasta el 15%, hay que decirlo, es una posibilidad que tienen los ejecutivos y que no necesitan pasar por el Congreso. Si pasarían el límite de los 30 en la soja o más de 15 en otros productos, tendrían que pasar por el Parlamento. Eso no va a suceder. Un dato que llamó la atención en el discurso del ministro de Economía: en los últimos 120 años, 113 años fueron de déficit fiscal. O sea que está claro que el mandato de Javier Milei sigue en línea con lo que dijo en su campaña política, que va a ser un ajuste más fuerte del que pide el Fondo Monetario Internacional. Lo dijo el día domingo, donde brindó el cuadro de situación de que heredó de la Argentina. Y ayer quedó ratificado en las primeras medidas económicas donde se empiezan a producir algunos hechos políticos que hay que seguirlo con detenimiento. Todo esto lo vamos a estar hablando en el día de hoy. Nuestro invitado de hoy es el director de Isonomía Consultores, que nos viene acompañando desde la primera emisión de Futurar. Va a venir uno de los directorios, de los socios fundadores de Isonomía, Juan Manuel Germano. Vamos a estar analizando esta nueva era, Milei, Javier Milei presidente, las medidas, repercusiones, termómetro social y fundamentalmente tolerancia social cuando nos empiecen a afectar, lo que bien dice Isonomía, ese primer metro cuadrado. Así que empezamos el programa como siempre y como costumbre, vamos con la editorial y ya hacemos una barrida muy chiquita y ya estoy nuevamente con ustedes. Cambio de época. Y obviamente que hubo un cambio de época con Javier Milei y Victoria Villarruel, presidente y vicepresidente de la Nación. Hoy quiero comenzar con un trabajo, un informe que hizo la consultora Isonomía Consultores, que hoy casualmente uno de los socios fundadores va a estar visitándonos, en el cual trabajó sobre desde 1983 al año 2023, es decir, en estos 40 años de democracia ininterrumpida, el crecimiento de los países, porque es una comparativa con países de la región, del Producto Bruto Interno en estos últimos 40 años. Medido en dólares ese Producto Bruto Interno, el crecimiento de Argentina fue del 34.4% en 4 décadas. La República de Ecuador creció el 37.4%, Brasil el 57.3%, Bolivia el 74.5%,
Perú tocó casi en estos últimos 40 años el 100% de crecimiento, Colombia el 112% y Chile orilló el 250% de crecimiento. Como vemos, Argentina fue el país de menor crecimiento, tomando el Producto Bruto medido en dólares a precios constantes. Y también Isonomía presentó un trabajo que esto se mide desde el año 1990, que es el Índice de Desarrollo Humano, en el cual la Argentina creció el 16,5%, cuando el nivel de crecimiento de los demás países están entre el 21 y el 25%. ¿Por qué empezamos con estos cuadros? Porque indudablemente en este cambio de época o este cambio de era que se está produciendo en la política argentina, tiene que ver con todos los índices que son completamente negativos para empezar a entender qué pasó en la República Argentina y por qué Javier Milei es presidente de la República. Un presidente que es el más débil desde el punto de vista institucional desde 1983 a la fecha. Un presidente sin estructura política ni territorial, que su mayor fortaleza era su hermana, que hace 3 años atrás trabajaba de reportera vendiendo tortas. Estaban totalmente alejados, al menos Karina Milei, de la política, y Javier Milei empezaba a crear un personaje totalmente disruptivo, transitando por distintos programas de la televisión argentina, con un gran trabajo en redes sociales, y en 3 años el dúo de hermanos están manejando el país. Y a partir de ahí, la pregunta es, ¿qué pasó con la política? ¿Qué pasó con las coaliciones mayoritarias? ¿Qué pasó con los dos partidos políticos tradicionales que manejaron la vida política y pública de la Argentina de 1983 a la fecha? Estoy hablando del Partido Justicialista y estoy hablando del Partido Radical. Está claro que la sociedad, que lo venía manifestando en todos los sondeos preelectorales, y lo hemos hablado muchísimo en Futurar a lo largo de todo este año, un largo año, difícil y con una carrera electoral lunguísima, en el cual está claro que era hastío, bronca, insatisfacción, silenciamiento de futuro, una sociedad que le estaba costando mucho poder satisfacer las pequeñas cosas. No estoy hablando de proyectar grandes cosas, las pequeñas. Y obviamente se vio reflejado el 19 de noviembre, donde más de 14 millones de ciudadanos argentinos dijeron Javier Milei, presidente de la República. La política tradicional está haciendo la introspección necesaria para entender qué pasó y qué es lo que está reclamando la sociedad, o sigue muy enfrascada en eso lo que se denomina la rosca política y no pueden salir de ese nivel de disputa. Todos hablando que quieren defender el salario, que quieren defender a los más necesitados, pero que indudablemente todos los índices fueron para abajo. Y se da también una situación interesante, por eso digo que es un cambio de época. Argentina en estos 40 años tuvo 3 crisis económicas muy fuertes.
La de 1988-89, en el cual el doctor Raúl Alfonsín, primer presidente de la democracia instaurada en la Argentina, tuvo que ceder el gobierno 6 meses antes. Y lo reemplazó en ese momento un dirigente peronista, que fue Carlos Menem. En el año 2001, el entonces presidente de la República, Fernando de la Rúa, presentó su renuncia y los últimos 2 años la Casa Rosada fue ocupada por otro dirigente peronista, Eduardo Duhalde, que completó el periodo 99-2003 y empezó otro ciclo político que es el kirchnerismo. Esta es la primera vez que un gobierno peronista asume, gobierna y deja un país en una crisis muy profunda, en el cual entra todo un nuevo escenario nunca visto en estos 40 años. ¿Cómo va a repercutir eso en el justicialismo? Lo iremos viendo en el tiempo. Pero está claro que la sociedad se permitió decir basta, cambiemos. Claramente puso un punto final a una serie de políticas que fueron siempre las mismas, que se utilizaron siempre en las mismas metodologías, pero que la agenda pública de estos 40 años la siguió marcando la inflación. Digamos, un proceso en el cual, utilizando distintos mecanismos que fracasaron todos, alejaban cada vez más a una sociedad de su dirigencia política. Era como que hay 2 andaniveles totalmente diferentes. Ahí empiezan a entender por qué Javier Milei, presidente de la República. Un Javier Milei que rompe todos los códigos de la política tradicional, de todos los libros de la política tradicional. Porque en su campaña política empieza a plantear la necesidad de un cambio profundo y de terminar con viejos esquemas que se vinieron utilizando y que fracasaron rotundamente, y que era necesario hacer un ajuste. En una campaña política se habló de ajuste, inimaginable. Es más, llegó a decir en la campaña política: mi ajuste va a ser superior al que pide el Fondo Monetario Internacional. Llega el momento de la asunción, le habla directamente a la sociedad, no hace su discurso en el Parlamento, en el Pleno de la Cámara de Diputados, en esa Asamblea Legislativa, que esto hay que seguirlo con mucha atención y detenimiento. Digamos, los distintos escenarios comunicacionales que va a ir armando el gobierno me parece que son un arma fundamental en el cual vamos a ver un presidente mucho más contactado con la sociedad. Digamos, dejando de lado la política tradicional, lo que se denomina normalmente la rosca, y de frente o de cara a la sociedad. Me parece que esto es lo que se empieza a visorar. Pero que en ese discurso, ante la sociedad y con muchos visitantes en ese momento importantes que tenía la Argentina para la asunción del nuevo presidente, plantea claramente medidas que el día martes conocimos a través del ministro de Economía, donde indudablemente van a ser medidas o son medidas que van a doler muchísimo, y hay que ver si están en condiciones de sostenerlas, porque también acá, y es lo que venimos planteando, empieza a jugar un rol fundamental la política y empieza a jugar un rol fundamental el Parlamento Nacional.
un país sin liderazgos políticos consolidados. Un país con dos coaliciones derrotadas el 19 de noviembre, estoy hablando de lo que era Juntos por el Cambio y lo que todavía sigue siendo Unión por la Patria, que se empiezan a ver diferencias, y una coalición, La Libertad Avanza, en la cual es totalmente minoritaria en el Parlamento Nacional. Es necesario empezar a encontrar articulaciones porque empiezan a haber, yo le diría, varios actores fundamentales. Un actor fundamental son los gobernadores. Los gobernadores que llegaron por el peronismo y los gobernadores que llegaron por Juntos por el Cambio. Van a ser actores protagónicos del nuevo proceso que se inicia. Que a su vez lo marco porque ante la falta de liderazgo político, cada uno de esos gobernadores toman un rol mucho más importante, tanto del peronismo como del radicalismo como del PRO, que son los dirigentes, dirigentes políticos que llegaron a la gobernación, y a eso hay que agregarle los dirigentes de partidos provinciales. Es decir, los gobernadores en su conjunto van a ser un actor fundamental. ¿Cómo va a actuar el kirchnerismo? Que va a estar muy concentrado en la provincia de Buenos Aires. Este también es otro espacio para mirar. Axel Kicillof se va a convertir o tiene dotes para poder liderar ese sector. ¿Cuál va a ser el rol de Cristina Kirchner? Hoy se concentra mucho en Buenos Aires, pero a su vez con mayores especificidades en la tercera sección electoral, es decir, del sur del Gran Buenos Aires, donde la mayor fortaleza del kirchnerismo duro está ahí. Este es otro tema a mirar. Y después tenemos lo que es propiamente el gobierno. Un dúo con mucho poder, que es Javier Milei y Karina Milei. Karina Milei, ya secretaria general de la Presidencia de la República, una mujer que acumuló mucho poder y que marca el ritmo político de este gobierno. Y habría que empezar a mirar 4 figuras. El ministro del Interior, Guillermo Francos, que de alguna manera le empezaron a cortar algunas de las atribuciones que durante el triunfo electoral de Milei, en esa transición entre el gobierno anterior y el nuevo gobierno, había tomado un protagonismo muy fuerte. Hoy parece ser que la relación monetaria, dinero, entre el gobierno nacional y los gobernadores no pasaría por el Ministerio de Interior, sino pasaría por el Ministerio de Economía. Entonces ahí aparece otra figura muy importante, que es el actual ministro Luis Caputo. Y después tenemos 2 figuras también que van a ser muy importantes en este andamiaje institucional, que son el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y la presidenta o la vicepresidenta de la República a cargo de la presidencia del Senado de la Nación, Victoria Villarruel. Esas 4 personas van a tener un rol central. Los últimos 2, Villarruel y Menem, ¿por qué? Porque van a ser los articuladores, junto con el Ministerio del Interior o con el Ministro del Interior, Guillermo Francos, para poder articular diálogos políticos y fundamentalmente consensos. ¿Por qué? Porque la gran batería de leyes, que no sé si serán ley ómnibus, hoy parece ser que la ley ómnibus empezó, digamos, a declinar, a perder fortaleza, si no sería ley por ley, pero con leyes importantes que tendrían que pasar por el Parlamento Nacional,
tanto por diputados Martín Menem como por senadores Victoria Villarruel van a tener un trabajo muy, muy, muy importante. Van a estar necesitando claramente encontrar los consensos para poder llevar adelante un gobierno que indudablemente empezó con mucha claridad y cumpliendo lo que dijo en la campaña electoral. Y a eso hay que agregarle, y ya con esto vamos cerrando, la tolerancia social. En principio, hoy está según distintas encuestas que vi, la imagen positiva de Javier Milei estaba en el orden del 60%. Hoy está con espalda y con volumen político para llevar adelante verdaderas medidas duras. Ahora, cuando empiecen a llegar o a tocar ese metro cuadrado, ¿cómo va a reaccionar la sociedad? Las experiencias regionales no son buenas para Milei. Tanto en Chile como en Perú, las tolerancias fueron muy cortas. Este es el gran desafío que tiene Javier Milei. Tratar de poder seguir cautivando a una sociedad que está pasando un momento muy difícil, donde la calidad de vida se deterioró totalmente, pero que está también pidiendo un cambio. Quiere terminar una etapa oscura de 40 años de decadencia y decir, a ver si podemos empezar un sendero de optimismo y fundamentalmente empezar a prever futuro. Bueno, en la voz de Karina Rodríguez vamos a presentar al invitado de hoy, que ya lo tenemos en nuestros estudios. Es el director de Isonomía Consultores, Juan Manuel Germano. Juan Germano es socio director de Isonomía Consultores, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torquato Di Tella, máster en Comunicación Política en Goldsmiths University of London y máster en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés, becario Chevening. Ha participado en diversas campañas electorales, brinda conferencias en diversas instituciones y es profesor en la Universidad Torquato Di Tella. Breve pausa y ya estamos con Juan Manuel Germano. Bueno, ya está Juan Germano entre nosotros. Gracias, Juan, por estar acá. Por nada. ¿Hay cambio de era en la política argentina? Sí, estamos en un cambio de era. Estamos en base a un gobierno que hizo una campaña muy honesta, para mi gusto, diciendo todo lo que iba a hacer. Y ahora comienza ese camino. Yo creo que tiene como dos grandes partes, ¿no? Hay una parte que es la que estamos viendo ahora, que la empezamos a ver con los anuncios del ministro Caputo estos días. En donde, el martes. Claro. El martes. En donde tiene más que ver con todo el proceso fiscal, ¿no? Es como el famoso plan de estabilización, que tiene una base muy fuerte de ajuste, por supuesto, de evaluación, pero son todas las cosas que Milei puede hacer sin demasiado problema político, digo, sin demasiado, no requiere el Congreso. También es cierto que son de las cosas que traen más problemas sociales, ¿no? Entonces, es un camino que es el que comienza, que es el que Milei necesita transitar. Y en mi mirada necesita que este primer plan de estabilización funcione. Y después hay un segundo camino que todavía no empezamos ni a ver, que empezó en un principio con una idea de una ley ómnibus, después se fue rompiendo en varias leyes, que tiene que ver con todo el proceso más legislativo, que ahí es donde ya empezamos a hablar de reforma laboral, reforma previsional, reforma del Estado, reforma tributaria y todo
esa parte que requiere de otra dinámica, ¿verdad? Entonces, estamos en la primera. Y creo que Milei necesita que, independientemente de cómo le vaya en la segunda, que es más costosa, es más lenta, hoy por hoy no tiene los números para hacer muchas cosas de las que él intenta, pero que en la primera, que es la que no requiere de todo eso, bueno, que el camino va a ser duro o durísimo durante un tiempo determinado, pero me parece que lo que el gobierno de Milei requiere con suma urgencia es que ese proceso sea, o se empiecen a ver los frutos de este ajuste, de esta estabilización, diría en el mediano plazo. Porque eso también va a empezar a abrirle el juego a la otra parte, que es más compleja hoy por hoy. A ver, yo coincido con lo que estás planteando, pero me quiero posar no en el Congreso, sino en el nivel de tolerancia. Cuando empiecen a llegar o a afectar lo que Isonomía siempre dice que es el metro cuadrado. Digamos, una sociedad que en el balotaje lo votó masivamente, más de 14 millones de votos. Como bien decís vos, un candidato presidente que dijo lo que iba a hacer, que en su discurso inaugural marcó claramente las pautas. Ahora, cuando empiece a afectar ese metro cuadrado, cuando te llegue la primera factura de electricidad, el aumento de los combustibles, etcétera, etcétera, ¿qué nivel de tolerancia ves de la sociedad? Bueno, yo veo dos cosas. En un primer momento, pensemos en el año 2015, que Macri gana con un discurso de fuerte cambio, arranca con un discurso de fuerte cambio, y para ganar la segunda vuelta, en el proceso de la campaña, él termina moderando bastante, porque la ciudadanía, si bien quería un cambio, le daba un poco de miedo el cambio que podía llegar a proponer Macri. Acordémonos que Macri gana diciendo YPF se mantiene en el Estado, Aerolíneas Argentinas se mantiene en el Estado, fútbol para todos se mantiene gratis. Fue el triunfo de Rodríguez Larreta, ¿te acordás? El día que gana contra Lustó, Rodríguez Larreta. Correcto. Que se da en ese momento, pero era una dinámica, era un eje discursivo que tenían ya armado. Porque la ciudadanía no estaba para otra cosa que no sea eso. Yo recuerdo en ese momento una encuesta de Isonomía Consultores, de ustedes, en el cual planteaba que más del 70% quería cambios, pero todos estos temas que está planteando Déjamelos. Déjamelos. Bueno, hacemos fast forward adelante, año 2023, acá hay otra ciudadanía que también busca un cambio, tal vez el mismo número, 70, 75, 80% de los argentinos querían un cambio, pero ahora quieren un cambio mucho más extremo y lo encontraron en el candidato. Entonces, eso por un lado. Después me decís, claro, bueno, ¿qué pasa cuando empiecen a aparecer las consecuencias de ese ajuste y ese plan de estabilización? Ahí, obviamente, que es otro cantar. Yo creo que ahí Milei corre con algunas ventajas. Primero fue muy genuino y lo dijo. Eso es número uno. Sí, totalmente. Entonces, acá hay algo ahí de... Y yo me acuerdo que yo decía, independientemente de quién gane el balotaje entre Massa y Milei, yo decía, me parece que le va a hacer bien a Argentina que el que gane por mucho. ¿No? Sí, recuerdo bueno, eso. Bueno, ganó por mucho. Entonces, hay algo ahí de que existe, que estaba dicho, que estaba sabido. Hay que pasarlo. Yo sí creo que hay algo que hasta ahora incipientemente ha puesto sobre la mesa, que tiene que ver con quién paga el ajuste o quién paga las consecuencias de todo esto. Yo creo que tiene una carta narrativa que todavía para mi gusto no usó del todo, que tiene que ver con la casta, con cosas simbólicas que tal vez no tengan mucho. Un economista te diría, bueno, pero no tiene peso en el PBI. Sí, está bien, pero me parece que la ciudadanía también busca eso. Necesita ver que las consecuencias de todo esto no caen solo sobre sus hombros, y creo que no es suficiente con la baja de ministerios. Me parece que hay algo de pauta oficial, que también hay que ver el doble clic de qué termina ocurriendo con la pauta oficial. Hablamos de pauta del Poder Ejecutivo, hablamos de pauta de YPF, de Banco Central, de Banco Nación, de organismos. Digo, hay que ver con la pauta también, la programática de la pauta de Internet, que sí. De hecho es la pauta más grande. Digo, en el término de no hay plata, hay que ver bien cómo se direcciona eso,
Y después, insisto, creo que sigue teniendo cartas que aún no ha terminado de utilizar, lo cual me parece correcto. Hace 96 horas que está en el obviamente. Gobierno, ¿no? Para mostrar o para dar respuesta a ese enojo social con los privilegiados, ¿no? Con los privilegiados de la política, si querés, que hay que ver qué termina ocurriendo ahí o cómo termina ganando tiempo por ese lado. Yo, digamos, me parece que diciembre va a ser, ahora, dentro de días, un termómetro claro social-político. El tema de la calle, ya en diciembre siempre es un mes de por sí conflictivo, y me parece que ahí también empieza a jugar algún tipo de prestigio el gobierno, porque soy de los que creen que si puede dominar la calle puede repercutir favorablemente en el Parlamento, que es donde empiezan después a decidirse temas también, o se empieza a profundizar este estas medidas que son paliativas que se produjeron en esta semana, ¿no? Bueno, es que son meramente fiscales, porque el gobierno tiene una mirada muy clara, la ha dicho en reiteradas oportunidades, en donde si no vamos a un superávit fiscal en el primer año de gobierno y hacemos un ancla fiscal creíble en ese primer año de gobierno, solamente así la inflación puede bajar y bajar rápidamente. Dicho sea de paso, lo mismo había dicho Massa en campaña, que iba a un superávit fiscal en el año 2024. O sea, acá hay un consenso fiscalista que, a menos que yo tengo uso de razón, no existió en Argentina. Bueno, yo lo dije recién en el editorial, ayer el ministro habló de 120 años, de los últimos 120 años, 113 años fueron de déficit fiscal. Correcto. Después está, por supuesto, como bien decís, yo decía lo simbólico, que son cartas que tiene para jugar, y después también está la simbología de la calle, ¿no? En Argentina. Eso existe. Obviamente. Existe. Y eso te da, eso te levanta o te baja en opinión pública, eso te ayuda o te complica en términos legislativos. Digo, me parece que ese proceso que desde los papeles hay una definición bastante clara del gobierno de por dónde quiere ir, también es lo mismo que con los ajustes económicos, hay que verlo funcionando, ¿no? Hay que ver cómo termina ocurriendo ese desenlace en la calle. Me parece que son las variables que nos ordenan y nos desordenan a los argentinos y no están eliminadas de la agenda. Yo sí creo que, como yo decía, este camino fiscal que él comienza, por ahí a diferencia del pasado, tengo la percepción de que Milei y el gobierno de Milei, pensando en la calle y pensando en el Parlamento, necesita que este primer plan de estabilización sea lo suficientemente exitoso y lo más rápido posible. Yo creo que Milei, a diferencia del Menem del 89, sí, que también gana con un mandato, para mi gusto es el monomandato, baja la inflación, pero gana con Senado a favor, con diputados a favor, con gobernadores, con el Partido Justicialista. Liderándolo, ¿no? Habiendo ganado una interna. Ahora, Milei tiene Menem tiene 2 años donde no funcionó la economía. No. Hasta el 91, donde ahí ordena... El famoso plan Bonex. Correcto. Ordena, acomoda, convertibilidad, inflación cero, y ahí ganó una mitad de término, reformó la Constitución, y consolidó esa hegemonía menemista. Pero tuvo 2 años donde... Sí. Bueno, yo creo que este gobierno, por un montón de características, y porque la ciudadanía también está mucho más golpeada que en ese entonces... No lo tiene. No tiene. Hacemos una pausa y seguimos con todo el planteo fiscal económico del Nobel gobierno de Javier Milei.